Bendecidos, quiero compartir con ustedes una enseñanza que está en el Evangelio según San Juan. Es una de las historias más, quizá más enriquecedoras para nuestra vida espiritual que está en la Biblia. Es la historia de la tormenta, cuando Jesús camina en el mar y llama a Pedro para que camine con él. Y tiene cosas que seguramente van a bendecir mucho nuestra vida. Creo yo que esta historia es como un entrenamiento intensivo en la vida de cada cristiano, quizá más para los líderes, pero en términos generales, en la vida de cada uno de nosotros como cristianos es algo que nos enseña, que debe de enseñarnos principios muy importantes en nuestra vida. Recién sucede al comienzo del ministerio de Jesús, y lo que me llama mucho la atención es que cuando Juan empieza a hablar acerca de los milagros de Jesús, no los llama milagros, les llama señal. Dice, ese es el principio de las señales, esas son las señales que le siguieron. Y es algo interesante porque una señal es algo que nos indica un rumbo, una dirección, un lugar hacia dónde ir o hacia dónde caminar, o que nos indica a alguien, a alguna persona. En este caso, la señal pues nos indica hacia Jesús, nuestra dependencia de Jesús y lo que Jesús puede hacer en la vida de cada uno de nosotros y quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Creo yo que la historia de esta tormenta tiene que ver mucho con cómo Dios trabaja para nosotros, cómo Dios trabaja en nosotros y posteriormente cómo Dios trabaja a través de cada uno de nosotros. Pero es un proceso donde Él va moldeando nuestra vida, va formando nuestra vida, va quitando ciertas cosas que no sirven y añadiendo algunas otras cosas que son necesarias en nuestra vida. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, los versos del 16 en adelante dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Esta misma historia, con algunos cambios, la encontramos en Marcos y la encontramos en Mateo. Mencionan algunas cosas diferentes, no se contradicen, simplemente nos ayudan a entender mejor lo que estaba enseñándoles Jesús a sus discípulos, el propósito que tenía para cada uno de ellos. Y yo quiero compartir contigo algunas cosas que aprendemos de esta tormenta, de este milagro, de esto que sucedió. Quizá me enfoque más en algunas 2 o 3 cosas que para mí son muy importantes, pero hay muchas cosas que podemos aprender ahí. Una de las primeras cosas, uno de los evangelios dice literalmente que Jesús les mandó que subiesen a la barca. No era que ellos tuvieran muchos deseos de subirse. Recuerda que habían estado alimentando a 5,000 personas, había sido un trabajo largo, arduo, difícil, y quizá ellos, humanamente hablando, tenían el deseo de quedarse a descansar, de no estar ahí. Pero bueno, Jesús les dice que suban a la barca. Ellos suben a la barca y Jesús se queda, Él no va con ellos, Jesús se queda en ese lugar y nos dice la Biblia que Él se dirige a orar. Él va a orar y va a estar orando específicamente por ellos. De hecho, la Biblia nos dice que desde el lugar donde Jesús estaba los observaba, veía cómo ellos estaban remando, veía cómo el viento les era contrario y a pesar de eso ellos seguían remando. Algunas de las cosas que aprendemos ahí es, número 1, muchas de las cosas que suceden en nuestra vida nacen en una idea de Dios para formar algo en la vida de cada uno de nosotros. Alguna tormenta, alguna situación, algún problema, es algo que Dios permite en nuestra vida para que cosas que tienen que ser cambiadas puedan ser cambiadas y cosas que tienen que ser añadidas a nuestra vida sean añadidas a la vida de cada uno de nosotros. No tomó la tormenta por sorpresa Jesús, era parte de la enseñanza de Jesús hacia sus discípulos lo que iba a suceder a continuación. Así es que Él lo sabía. Les dice que suban a la barca, los manda, les dice vayan para allá, yo los alcanzo después, y ellos empiezan a remar. Ahora, la otra situación que me llama mucho la atención, la otra enseñanza que me llama mucho la atención es que dice la Biblia
que Jesús vio que ellos continuaban remando a pesar de que el viento les era contrario. No desistieron, no se rindieron, no dijeron, bueno, la situación está complicada, es difícil, los vientos son muy fuertes, pues hasta aquí, mejor nos regresamos. Tampoco pensaron un pensamiento que es común en nosotros. No dijeron ellos, bueno, como las cosas están saliendo muy complicadas, quizá Dios no está en el asunto. Tal vez no es la voluntad de Dios que vayamos para allá, porque si fuese la voluntad de Dios, pues Él abriría caminos para que fuésemos, haría que todo fuese más sencillo. Entonces seguramente no es la voluntad de Dios, porque a veces es nuestra forma de pensar. Cuando vemos que las cosas se complican, pensamos Dios no está en el asunto, no es la voluntad de Dios, pero muchas veces es parte del propósito de Dios para enseñarnos algo, para mostrarnos algo en nuestra vida y que aprendamos por principio de cuentas a perseverar. Así es que Dios los ve, o Jesús los ve, que están remando a pesar de que el viento les era contrario. Ellos siguen avanzando, ellos siguen adelante. Esto echa por tierra un poco la idea de que tenemos de que Dios facilitará todas las cosas para que nosotros las hagamos. No siempre es así. A veces las cosas se complicarán, a veces las cosas se pondrán muy difíciles y nosotros tenemos que seguir remando, tenemos que seguir adelante, no permitir que los vientos contrarios nos echen hacia atrás o nos detengan o impidan que cumplamos la voluntad de Dios. Es parte pues de ser obedientes, ¿no? A pesar de que las cosas se complican, bueno, si Él nos dio la orden de seguir adelante, sigamos adelante. Todo se opone, toda la situación es complicada, pero tenemos que seguir adelante. Jesús los ve, Jesús está orando por ellos, ellos no ven a Jesús, pero es interesante que Jesús los ve, no los pierde de vista ni por un momento. Y algo que debería de bendecir la vida de cada uno de nosotros es tener la certeza de que Jesucristo nos ve, que en medio de nuestros problemas, de nuestros apuros, de nuestras aflicciones, de las cosas que a veces no entendemos por qué nos pasan, Él nos ve, Él está orando por nosotros, Él está intercediendo para que nuestra fe no flaquee, para que nuestro ánimo no desmaye, para que podamos seguir adelante, para que podamos seguir en ese propósito que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros. Él nos ve y en esa mirada que Él echa hacia nosotros sabe la aflicción que estamos pasando, sabe la dificultad que estamos pasando, pero sabe que somos obedientes. Él ve que seguimos adelante a pesar de los problemas y a pesar de la adversidad. En medio de la oración de Jesús, o en el hecho de que Jesús se esté orando, encuentro algo muy importante. Después de un día de mucha actividad, tanto física como espiritual, Jesús no se va a dormir inmediatamente, ni se va a descansar, se va a orar. Jesús encuentra en la oración un reposo para su vida, una fortaleza para descansar, para recuperar fuerzas, para poder seguir adelante, para poder cumplir la voluntad del Padre Celestial. El hecho de haber estado en actividad todo el día no le dice, bueno, ya trabajé mucho, ya hice muchas cosas, me voy a ir a descansar. Le dedica un tiempo importante a la oración, un tiempo donde Él va a fortalecerse, va a recuperar energías, va a refrescar esa visión, ese propósito, y Él sigue adelante. Hay otro hecho muy importante. Para mí, una de las tres cosas más importantes que pasan en esta historia es la siguiente. Cuando Pedro ve que Jesús está caminando hacia ellos, él le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Mi idea no es que Pedro dudaba de que fuera Jesús, mi idea es de que Pedro estaba seguro que era Jesús, pero quería tener la certeza de que el que le estaba llamando para bajarse de la barca era Jesús. Me gustaría que viéramos la situación de esta manera. Pedro está a punto de dar uno de los pasos más decisivos en su vida. Él estaba acostumbrado a estar en la barca, seguramente había estado en otras tormentas, en otros problemas. Esto no le era nuevo, no le era algo diferente, era algo a lo que él estaba acostumbrado, pero iba a ser llevado de lo normal a algo que era fuera de lo normal, de lo acostumbrado a algo que él no estaba acostumbrado, y era salir de la barca, dar un paso hacia afuera y caminar hacia donde estaba Jesús. Pero quería tener la certeza de que Jesús lo estaba llamando. No quería hacerlo por emoción, no quería hacerlo simplemente porque, bueno, voy a experimentar a ver qué se siente, voy a ver cómo se siente salir a caminar en el agua, en medio de la tormenta. Él quería contar con la palabra específica de Jesús que le decía que fuera. De hecho, me llama mucho la atención que la palabra que usa Pedro es, manda que yo vaya. Él no le dice, pídeme que yo vaya. Manda que yo vaya, ordena y yo te voy a obedecer.
Él quería tener una certeza. Y creo que cada uno de nosotros, cuando emprendemos algo, cuando vamos a tomar una decisión importante en nuestra vida, o cuando vamos a dar algún paso importante en nuestra vida, necesitamos tener la certeza de que Dios nos está diciendo que lo hagamos. No simplemente porque nos parece una buena idea, o porque nos parece algo emocionante, o porque alguien más nos dijo que lo hagamos, o porque hemos visto que otra persona lo hizo, sino porque estamos ciertos de que Jesús nos está pidiendo que lo hagamos. Yo creo que es algo muy importante. Yo creo que muchas veces en nuestra vida como cristianos nos frustramos, nos desanimamos, nos alejamos de las cosas de Dios porque hacemos cosas que Él no nos pidió que hiciéramos. Tal vez nos ganó la emoción, tal vez nos ganó el deseo de agradar o el deseo de hacer algo, pero no es algo que Él nos dijo que hiciéramos. Y en el caso de Pedro, Él le dice: voy a caminar, me voy a bajar de esta barca, voy a dar un paso decisivo en mi vida, pero quiero estar seguro que eres tú quien me lo está diciendo. Y cuando tiene la certeza de que es Jesús que se lo está diciendo, pues Él se baja. Él camina donde está Jesús. Lo demás es historia, sabemos todo lo que pasó, pero Él quería tener la certeza. La otra cosa que me llama mucho la atención en la historia de esta tormenta es que Jesús les dice cuando se va acercando a ellos: no teman, yo soy. Y yo creo que una de las cosas que más afecta a nuestra vida como creyentes es el temor. Recién estábamos platicando acerca de alguna persona conocida de nosotros, ciertas situaciones que hubo en su vida, y lo que nosotros encontrábamos es que había un temor en su vida, había tenido una experiencia negativa muchos años atrás en su vida, pero aún en el presente seguía recordando eso, seguía lastimando ese recuerdo a su corazón y seguía dirigiendo de alguna manera su forma de actuar, de pensar y de aceptar a la gente. Algo le había pasado que había dañado su vida y ese temor seguía presente, muchos años después seguía presente en su vida. Y saben que lo mismo nos pasa a nosotros. Hay ciertas cosas que nos han sucedido, el rechazo, la traición, alguna enfermedad, alguna cosa que salió mal en nuestra vida, y eso nos marca, deja una marca en nuestro corazón y deja como una atadura de temor, algo que nos impide volver a creer o volver a atrevernos o volver a hacer aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Algún mal recuerdo, alguna mala experiencia, algo que vivimos en el pasado y que se queda ahí grabado, que se queda presente. Y lo primero que les dice Jesús a ellos es: no teman. Saca de tu vida todo temor, saca de tu vida todo aquello que pueda condicionar tus pensamientos, condicionar tu vida, condicionar aquello que tú hablas y alejarte del propósito que yo tengo para ti. Mucha gente, muchísima más gente de la que tú y yo podemos imaginar, está condicionada por temores en su vida. Temores al que dirán, temores al fracaso, temores al que se burlen de mí. Muchas veces el problema no es el fracaso. El problema es cómo la gente se burla de lo que nosotros intentamos o se burla de aquellas cosas que nosotros hicimos y que no salieron bien, y eso marca nuestra vida, eso determina lo que nosotros vamos a hacer o lo que nosotros vamos a dejar de hacer. Te doy un ejemplo. Yo creo que muchos de nosotros, cuando éramos pequeños, fuimos a alguna alberca, algún lugar donde hay agua, y quizás nuestros padres nos dijeron: ven, aviéntate, yo te agarro, yo te detengo a ti aquí en este lugar. Y dudábamos entre aventarnos o no, siempre había como que cierto temor al agua, cierto temor a lo desconocido. ¿Qué va a pasar si no me agarra? ¿Qué va a pasar si no puedo salir? Y si nosotros lo pensamos y lo pensamos y lo pensamos y terminamos por no aventarnos porque nos da temor, eso condiciona nuestra vida. Creceremos, seguiremos adelante, nuestra vida no se detiene ahí, pero ha dejado una huella en nuestro corazón. Habrá cosas ante las cuales no nos atreveremos. Ha marcado nuestro corazón, ha marcado una cierta forma de comportarnos ante los retos y difícilmente vamos a superarlos. Y en el caso de Jesús, que les estaba dando como un curso intensivo de cristianismo, les dice: tienes que superar tus temores. No puedes quedarte con esa situación, no puedes quedarte con ese temor en tu corazón, porque eso va a condicionar tu vida. Eso va a condicionar lo que tú vas a hacer. Puede ser que seas una buena persona, puede ser que seas un buen cristiano, puede ser incluso que participes en algunas actividades de la iglesia, pero nunca desarrollarás todo lo que tengo para ti porque el temor te ata. Es una atadura en tu vida e impide que tú hagas todo aquello que yo tengo para ti. Así es que lo que les está diciendo él: saquen todo temor.
sea, esto tiene que marcar en ustedes una diferencia, es como el principio de su ministerio, el principio de su vida como cristianos, y tienen que aprender a dejar fuera el temor, a no vivir con él, a no trabajar con él, a no estar dirigidos por el temor, sino por la fe. Yo creo que no es tanto la duda o la incertidumbre o la incredulidad lo contrario a la fe, yo más bien creo que es el temor. Es el temor a lo que pueda pasar, lo que detiene muchas veces nuestra vida, lo que nos detiene de dar un paso hacia el frente, lo que nos detiene de hacer algo que se nos está pidiendo que haga. A veces no es la duda, a veces no es la incredulidad, a veces es el temor. El temor a que no salgan las cosas como pensamos, el temor a que Dios no responda como nosotros queremos, y eso nos detiene. Así es que empezando los discípulos su ministerio o esa parte del entrenamiento con Jesús, lo primero que Jesús les dice es: echen fuera el temor, no teman, saquen todo ese temor que hay en su corazón para que puedan ser libres para obedecerme, puedan ser libres para experimentar mi gloria, mi poder, lo que yo puedo hacer en ustedes. Es interesante que Pedro baja, da unos pasos. Uno de los evangelios donde se registra la historia dice que viendo de reojo o mirando la tormenta tuvo miedo y se hundió, y la idea es que vio como de reojo, quitó su mirada de Jesús y se hundió, pero a pesar de todo él disfrutó de algo que los otros discípulos no disfrutaron. Disfrutó del toque de Jesús cuando él los saca del mar, y disfruta de las palabras de Jesús. ¿Por qué tuviste miedo? Tuviste poca fe, y esa poca fe fue lo que te llevó a hundirte. Platicó con él, fue un momento yo creo que muy especial en la vida de Pedro, aun el hecho de no haber podido hacer las cosas como Cristo quería, pero poder platicar, poder tener ese momento de comunión, de intimidad, donde Jesús no le reprocha nada, pero sí le señala cuál fue el problema: dudaste, y esa duda fue lo que te hundió. Obviamente tenemos que echar fuera todo temor y toda duda en nuestra vida para poder llegar a eso que Dios tiene para nosotros. Nos limitamos mucho, limitamos la gracia de Dios, el poder de Dios, cuando hay temor en nuestra vida. A veces nosotros vemos mucho lo que el diablo hace o lo que el diablo pudiera hacer, y nos olvidamos que a veces el peor enemigo está dentro de nosotros: nuestro temor, el miedo que hay en nosotros, el qué pensarán, el qué dirán, y tenemos que aprender a tratar con todo eso y echarlo fuera en el nombre de Jesús, y poder seguir adelante, poder hacer aquello que Dios tiene para nosotros. La otra cosa muy interesante que yo veo ahí es que les va a enseñar a esperar en Dios. Quizá una de las cosas más complicadas en nuestra vida como creyentes es esperar, aprender a esperar en Dios. Vivimos en una época donde todo es rápido, donde todo es instantáneo, donde a veces ni siquiera tenemos que ir nosotros por ello. Pedimos una comida y nos las traen, pedimos algo y nos los traen. Entonces vivimos en una época donde todo es rápido. Yo recuerdo, tengo 61 años de edad, la primera vez que yo viajé a la ciudad de Mérida, hace muchos años, viajamos en tren, tardamos como 36 horas en llegar y no nos aburríamos, 36 horas para llegar, platicábamos con los niños que iban también ahí, con los familiares que iban, veíamos el paisaje, en fin, había ciertas cosas con las que nos divertíamos. Hoy hacemos un vuelo que dura 1:40, 1:50 y nos desesperamos, estamos desesperados por llegar porque hemos hecho de todas las cosas algo rápido, y a veces pensamos que el cristianismo es algo rápido, que lo que Dios me ha prometido darme me lo va a dar instantáneamente, inmediatamente, y no siempre es así. A veces es un proceso donde Dios me está enseñando a esperar, el difícil arte de esperar. Ese arte de esperar me lleva, entre otras cosas, a tener dominio propio, a poder controlarme, a tratar de no satisfacer mis necesidades o aquellas cosas que yo quiero por mis propios medios, sino esperar a que Dios lo haga, que Dios traiga las cosas que yo necesito. Pero es algo complicado, no es tan sencillo como a veces parece. Quiero contarte un estudio que hicieron hace muchos años en una universidad. Llevaron a un grupo de niños a un salón especial, habían mesas, habían sillas, entraron los niños entre los 4 y los 10, 11 años de edad, y una persona, un moderador, la persona que estaba al frente de este experimento, les dijo: miren,
les vamos a dar a cada quien un bombón, lo vamos a poner en el plato, nos vamos a salir de este lugar y ustedes tienen tiempo, van a tener ahí 5 minutos, pueden comerse el bombón si quieren, se lo pueden comer, no hay problema. Pero si esperan los 5 minutos, cuando nosotros regresemos, aparte del bombón que tienen ahí, les vamos a dar otro. Y entonces ya les dieron las explicaciones, sentaron a los niños, les pusieron el bombón ahí en su plato y se salieron, dejaron a los niños ahí. Recuerda que eran niños entre los 4 y los 10, 11 años de edad. Y entonces por ventanas especiales donde ellos podían ver lo que hacían los niños, pero los niños no podían ver que estaban estas personas ahí, empezaron a ver la reacción de los niños. Algunos niños se quedaron viendo el bombón, agacharon la cabeza y prefirieron no verlo, otros se voltearon, otros más empezaron a pellizcar el bombón y a comerle un poquito, algunos de plano lo agarraron y se lo comieron. No esperaron ni siquiera 30, 40 segundos, se comieron rápido el bombón. Algunos prefirieron voltear sus sillas para no ver el bombón. Cada quien reaccionó de distinta manera. Algunos se comieron el bombón, otros le pellizcaron un poco y lo comieron un poco, otros de plano lo dejaron ahí. Llegaron las personas que hicieron el experimento, premiaron a los que habían esperado el tiempo necesario con otro bombón y ya los despidieron. Pero el experimento no terminó ahí. El experimento siguió por muchos años porque estas personas le dieron un seguimiento a lo que había pasado. Después de 6, 7, 8 años vieron a los niños del experimento y resultó que los que no habían podido dominar su deseo de comerse el bombón eran malos en la escuela. No tenían buenas calificaciones, no tenían una disciplina para hacer la tarea e iban mal en la escuela. Por el contrario, aquellos que se habían aguantado el deseo de comerse el bombón, tenían buenas calificaciones, eran buenos hijos y hacían las cosas bien, eran disciplinados. Pasaron otra cantidad de años, ya no eran niños, ya eran jóvenes, 20, 22 años, y volvieron a verlos, volvieron a ir a sus escuelas, se dieron cuenta que la tendencia era más o menos la misma. Los que habían aguantado el deseo de comerse el bombón estaban por terminar una carrera, tenían buena relación con sus padres, era gente disciplinada, hicieron bien las cosas. Los que no se aguantaron, habían desertado la mayoría de ellos de la escuela, no tenían un trabajo estable, un trabajo fijo y tenían problemas en la familia. Y la conclusión de los investigadores es: cuando desde niños aprendemos a tener control, a dominarnos, a esperar, la vida será más fácil. Porque hemos aprendido un principio muy, muy importante: esperar el tiempo correcto para hacer las cosas. Y lo que Jesús les quería enseñar a sus discípulos era esperar. Recuerda que Jesús los manda, Él se queda en la orilla, empieza a orar y ellos están un tiempo remando, 2, 3 horas, porque ellos salen en la noche y llegan hasta el otro día muy temprano, están algún tiempo ahí remando. Ese tiempo ellos tuvieron que esperar a que Jesús los alcanzara. Jesús les había dicho que Él iba a ir, que los iba a alcanzar, así es que tuvieron que esperar ahí. Pudieron rendirse, pudieron renegar, pudieron decir: ¿para qué vine? No hubiera venido, Dios no me escucha, no sé, tantas cosas que pudieron decir, mas sin embargo se quedaron ahí, esperaron. Era una de las lecciones más importantes que iban a aprender en ese día y que les iba a servir en toda su vida: aprender a esperar el tiempo de Dios. Estos niños que no lo aprendieron, que no tenían ese control, ese dominio propio, trasladaron esa situación de su infancia al resto de su vida y no pudieron ser jóvenes exitosos o jóvenes con estudios, con alguna carrera, porque no aprendieron a disciplinarse y a esperar el tiempo de Dios. Y era una de las lecciones que Jesús quería que ellos aprendieran: espera. Si Dios te dijo que va a hacer algo, lo va a hacer. No en tu tiempo, no a tu manera, tal vez no como tú quieras, pero lo va a hacer. Puedes tener la certeza de que lo va a hacer. Y nos cuesta mucho trabajo. Es, creo yo, una de las cosas que más trabajo nos cuesta. Le pedimos a Dios: ayúdame a resolver este problema, y cuando vemos que no se resuelve como queremos y cuando queremos, nosotros lo intentamos hacer. Y luego pensamos, si sale mal, que Dios es malo porque no nos ayudó. Y si sale bien, pues pensamos: es que Dios me ayudó, pero adquirimos la mala costumbre de arreglar los problemas a nuestra manera, sin esperar el tiempo de Dios. Y es muy, muy importante esperar el tiempo de Dios, esperar el que Dios llegue y Él pueda bendecir nuestra vida y pueda
a manifestarnos cómo salir adelante o cómo hacer las cosas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, con Moisés, Dios lo llama, le dice que él va a ser el libertador del pueblo de Israel. Le dice, tú te vas a levantar, tú vas a sacar a este pueblo de la esclavitud. Y un día Moisés ve que están agrediendo a un hebreo y él decide defenderlo. Y decide mal, porque asesina al egipcio que estaba maltratando al hebreo y después tiene que esconderse, tiene que huir. Él sabía que la voluntad de Dios era que él libertara al pueblo de Israel, pero no era de esa manera. Él no había entendido que no era a su manera, era a la manera de Dios. Algo que los discípulos aprendieron ahí es que en la voluntad de Dios hay un cuándo y hay un cómo. Cuándo tengo que hacerlo y cómo tengo que hacerlo. No es como yo quiera, ni es cuando yo quiera. Es en el tiempo que Dios ha determinado que se hagan las cosas. Y la espera es importante, muy, muy importante. La espera me va, entre otras cosas, me va a enseñar a ser humilde, a no depender de mí, sino depender de Dios, de la gracia de Dios. Me enseña a ser humilde porque me quita el control a mí y se lo da a Dios. Yo le entrego el control de mi vida a Dios y entonces Él determina lo que Él va a hacer. Difícilmente entregamos el control a Dios. Nos gusta a nosotros tener el control de las cosas, determinar cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, de qué manera lo vamos a hacer, pero el tiempo de espera nos enseña a ser humildes, a esperar el tiempo de Dios, a depender del tiempo de Dios. Ahora, aunque parezca poca cosa, el empezar a desarrollar dominio propio en nuestra vida es importante, muy, muy importante. Eso nos ayudará. Proverbios dice, por ejemplo, que una persona que puede conquistar una ciudad, bueno, está bien, es correcto, pero es mejor aquel que aprende a conquistarse a él mismo. Y que una persona que no tiene dominio propio es como una ciudad sin muros y sin defensa, que puede ser destruida en cualquier momento. Es importante el dominio propio, es importante esperar, es muy importante la paciencia, el poder esperar ese tiempo de Dios. Yo termino con lo siguiente. En ese tiempo de espera, de poder esperar a Dios, hay algo que yo leí que me gustó mucho. Cuando yo creo que la mayoría de nosotros hemos ido alguna vez al circo y a lo mejor nos gustan mucho los payasos y todas esas cosas, pero uno de los actos que a veces más nos impresionan son los trapecistas. Y entrevistaron un día a unos trapecistas. Hay la persona que recibe y la persona que es recibida, que sale del trampolín, vuela en el aire y es recibida. Y le preguntaron a la persona que sale del trampolín y que vuela, ¿qué es lo más importante en este negocio? Y él dijo, lo más importante es confiar en la persona que me va a recibir. Y les dijo, cuando yo salgo del trampolín, extiendo mis manos y por algunas fracciones de segundo vuelo directamente hacia donde está él. Yo no tengo que moverme, no tengo que mover las manos, tengo que quedarme quieto y tengo que confiar en que la persona que me va a recibir va a hacer perfectamente su trabajo, porque si yo me muevo, porque veo que a lo mejor él no está en la posición o sus manos no están en la posición correcta, corremos el riesgo de confundirnos y caer. Entonces yo necesito confiar en él. Simplemente salgo del trampolín, extiendo mis manos y confío en que él me va a detener. Y la persona que comentaba esto decía, así es la confianza en Dios, así es esperar en Dios. Tú sales de esta situación, extiendes tus manos y confías en Él. No te mueves, no pataleas, no alegas, no discutes, simplemente confías en que Dios te va a agarrar, te va a atrapar y va a impedir que tú caigas. Y tiene razón, la confianza en Dios es cuando nosotros confiamos en Él y dejamos de movernos. De hecho, Dios le dice al pueblo de Israel, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Tú tranquilo, yo te voy a mostrar cómo puedo hacer las cosas. Así es que esta historia de la tormenta pues nos enseña cosas importantes en nuestra vida, nos enseña a no temer, nos enseña a esperar, nos enseña a que sea Dios el que nos guíe, a ir de acuerdo a la palabra de Dios, que debemos de confiar en Él y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. A veces nos cuesta trabajo ver en medio del problema el propósito de Dios, porque nosotros no tenemos un panorama completo, pero Dios sí tiene un panorama completo. Él ve todas las cosas y nosotros solamente vemos una parte. Y cuando no vemos todo lo demás, eso nos frustra, eso nos llena como que de temor, de desconfianza.
Y la idea de Dios es que a través de todos esos procesos nosotros vayamos aprendiendo a confiar en Él, echando fuera todo temor y sostenernos en su palabra, que su palabra bendiga la vida de cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este tiempo. Quisiera orar un momento por cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que podamos aprender a echar fuera todo temor de nuestra vida, quizá desde algunas cosas que están escondidas ahí en nuestra vida, que a veces ni nosotros nos imaginamos que reaccionamos así porque hay temor en nuestra vida, pero hay cosas ante las cuales reaccionamos porque el temor se ha apoderado de nosotros, que podamos sacar todo eso de nuestra vida, que podamos poner nuestra confianza total, completa y absolutamente en ti, que aprendamos a esperar en ti, a depender de ti, mi Señor, que te entreguemos el control de nuestra vida a ti y podamos confiar en que tú no nos vas a dejar caer, que tú sabes cómo hacer las cosas, que tú sabes todo lo que va a ocurrir y que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Te agradezco mucho por este tiempo, te doy muchas gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús, a ti sea toda gloria y toda honra. Amén. Bendecidos.